Servía cafés a bordo mientras intentaba mantener en pie la vida que se desmoronaba en silencio. Gabriela crió a su hija entre turbulencias y esperas, sola, con un padre enfermo y sueños guardados en un cajón. Pero un vuelo, una mirada y una mano extendida lo cambiaron todo. Estefanía, la niña en silla de ruedas, era hija de un millonario marcado por la culpa, y su silencio gritaba por redención. Él no lo sabía, pero allí, frente a él, estaba la mujer capaz de reenseñar el amor. ¿Y la niña? La única que aún podía curar lo que el tiempo dejó en ruinas. Cuando el pasado regresa, la caída es inevitable. Una madre que abandonó, una propuesta inesperada y verdades enterradas que nadie quería encarar. Esta historia te conmoverá y te recordará que la familia es más que lazos de sangre. Es coraje, entrega y recomienzo. Suscríbete al canal y comenta desde qué ciudad nos estás escuchando. El cielo estaba cargado de nubes sobre el Aeropuerto Internacional Benito Juárez, de la Ciudad de México. No llovía, pero se sentía en el aire esa tensión pretormenta que hacía la respiración un poco más difícil, el corazón un poco más acelerado. Para Gabriela Dante, sin embargo, las tormentas siempre habían sido viejas conocidas, tanto las del cielo como las de la vida. En esa tarde de agosto, su uniforme de azafata impecablemente planchado contrastaba con el torbellino interior que intentaba controlar. El celular aún palpitaba en su mano, caliente por la llamada recién terminada. Del otro lado de la línea, doña Lupita, su vecina de 75 años, le había dado dos noticias devastadoras. Lupita, su hija de 7 años, tenía fiebre de 38,5 de Gu, y su padre, don Antonio, tras meses de lenta recuperación de una embolia, había sufrido un empeoramiento repentino. «Respira hondo, Gaby», se repetía a sí misma, como en las turbulencias, primero tu máscara de oxígeno, después la de los demás. Era el mantra que había creado desde que Fernando, su esposo, muriera en ese estúpido accidente de helicóptero. Hacía 3 años. Desde entonces se había vuelto especialista en mantener la compostura, en fingir que todo estaba bajo control. Pero hoy, parada en ese pasillo de embarque, Gabriela sentía las paredes de su fortaleza interior temblar peligrosamente. «Dante, ¿me estás escuchando?». La voz de Marcia, su supervisora, la trajo de vuelta. «Tenemos a una niña no acompañada llegando en el vuelo 3217 de Monterrey. Usuaria de silla de ruedas. Necesito que la acompañes hasta el responsable». Gabriela asintió automáticamente. Aún tenía 2 horas de turno. 2 horas hasta poder correr a casa, hasta poder abrazar a Lupita, hasta poder verificar cómo estaba su padre. 2 horas que parecían una eternidad. «Claro, sin problemas», respondió acomodándose el pañuelo en el cuello, recomponiendo la sonrisa profesional que se había vuelto casi una segunda piel. El avión aterrizó puntualmente. Cuando los pasajeros comenzaron a desembarcar, Gabriela fue hasta la puerta buscando con los ojos a la niña mencionada. Fue cuando la vio, una niña de aproximadamente 8 años, cabello castaño cuidadosamente recogido en 2 trenzas, ojos azules profundos como lagunas cristalinas y un vestido floreado que parecía alegre de más para alguien confinado a una silla de ruedas. La niña sujetaba firmemente un cuaderno de dibujos colorido contra el pecho, como si fuera un tesoro o un escudo. Había algo en esos ojos, una mezcla de fragilidad y fuerza que tocó a Gabriela inmediatamente. Se agachó hasta quedar a la altura de la niña, la sonrisa ahora genuina en sus labios. «Hola, me llamo Gabriela. ¿Está bien si te llevo con tu papá?». La niña la estudió por algunos segundos antes de responder. «Soy Estefanía». Su voz era suave, casi musical. «Y sí, pareces un hada, ¿sabes?». El comentario sorprendió a Gabriela.
Ella con ojeras cuidadosamente disimuladas bajo maquillaje, el peso del mundo sobre los hombros y el corazón apretado de preocupación. ¿Un hada? Pero había algo tan genuino en la mirada de la niña que no pudo evitar sonreír. ¿Un hada? Esa es nueva para mí, respondió con una leve risa. Bien, si soy un hada, prometo usar mi magia para llevarte a salvo con tu papá. Mientras conducía la silla de ruedas por los pasillos del aeropuerto, Gabriela percibió que Estefanía no era una niña charlatana. Hablaba poco, pero sus ojos absorbían todo alrededor con una curiosidad ávida. De vez en cuando apuntaba hacia algo: un avión por la ventana panorámica, un perro de servicio pasando con su dueño. Y Gabriela se detenía brevemente, explicando, respondiendo, construyendo una conexión silenciosa con la niña. Mi papá dijo que vamos a vivir en la Ciudad de México ahora, comentó Estefanía de repente mientras esperaban el elevador hacia el vestíbulo de llegadas. No quería venir, pero él dijo que aquí hay mejores médicos para mí. La simplicidad con que la niña hablaba de su condición, sin autocompasión, tocó a Gabriela profundamente. La Ciudad de México tiene médicos muy buenos, sí, respondió con gentileza. ¿Y sabes una cosa? También tiene los mejores churros con chocolate del mundo. ¿Conoces los churros con chocolate? Los ojos de la niña se iluminaron. Es mi dulce favorito, exclamó antes de agregar en tono de confesión. Papá no me deja comer muchos dulces. Dice que no es bueno para la salud. Gabriela se inclinó como si compartiera un secreto. A veces, solo a veces, un poquito de dulce es remedio para el alma. Mi hija, Lupita, tiene casi tu edad y también necesita cuidados especiales. Pero el domingo, si se portó bien en la semana, preparamos churros juntas. Fue en ese momento, con Estefanía sonriendo por primera vez durante todo el trayecto, que entraron en el vestíbulo de llegadas. Y fue allí, entre la multitud de personas esperando por sus seres queridos, que Gabriela sintió, incluso antes de ver, una presencia imponente. César Belluti era el tipo de hombre que no necesitaba hacer esfuerzo para ser notado. Alto, hombros anchos, traje impecablemente cortado que no conseguía esconder completamente la tensión en su postura. Pero no fue su apariencia física lo que capturó la atención de Gabriela. Fue su mirada, fría, distante, enfocada en algún punto más, allá del horizonte visible. Una mirada de quien estaba siempre parcialmente ausente, incluso cuando físicamente presente. Al ver a su hija, sin embargo, algo cambió en esa mirada. Fue sutil, casi imperceptible para quien no estuviera observando atentamente. Una chispa de luz en aguas profundas y oscuras. «¡Papi!», llamó Estefanía, su voz aumentando de volumen por primera vez. César se aproximó con pasos firmes, su mirada alternando entre su hija y la azafata que la acompañaba. Gabriela percibió el momento exacto en que él notó la sonrisa en el rostro de la niña, la leve sorpresa en sus cejas levantadas. «Llegamos bien, señor Belluti», dijo Gabriela profesionalmente, pasando para atrás de la silla de ruedas. «Su hija fue una compañera de viaje ejemplar. Muchas gracias», respondió él, en un tono educado, aunque mecánico, como si las palabras fueran ensayadas. Sus dedos, Gabriela notó, tamborileaban levemente contra la lateral de la pierna, una pequeña señal de nerviosismo que contrastaba con su postura controlada. Estefanía extendió el cuaderno de dibujos para su padre. «Mira, papi, dibujé el avión». César tomó el cuaderno, sus ojos suavizándose momentáneamente. «Está hermoso, princesa». Su voz sonó genuina por primera vez. Entonces, volviéndose hacia Gabriela, agregó: «Agradezco mucho los cuidados. Ella es una niña increíble y muy fuerte», respondió Gabriela con una leve sonrisa, antes de dar un pequeño saludo con la mano a Estefanía.
Fue un placer conocerte, señorita hada de los dibujos. La niña sonrió tímidamente, un rubor coloreando sus mejillas. Gabriela se alejó, volviendo a sus deberes, cargando consigo esa extraña sensación de que algo importante acababa de suceder, incluso sin saber exactamente qué. César observó a la azafata alejarse, percibiendo algo que no veía hacía mucho tiempo en el rostro de su hija. Una sonrisa genuina. Por un instante fugaz se permitió imaginar cómo sería tener ese tipo de conexión con Estefanía nuevamente. Pero entonces, como siempre hacía cuando pensamientos vulnerables lo invadían, enderezó los hombros y retomó su postura de empresario exitoso y padre dedicado, aunque distante. «¿Vamos a casa, princesa?», preguntó, asumiendo el control de la silla de ruedas. «Ella es bonita, ¿verdad, papi?», comentó Estefanía, mirando hacia atrás, en dirección donde Gabriela había desaparecido. César no respondió, pero notó con sorpresa que por primera vez en años concordaba con una observación puramente emocional de su hija. 2 días después, al abrir su casillero en la sala de los empleados de la aerolínea, Gabriela encontró un sobre blanco y elegante, sin remitente, solo su nombre completo escrito en una caligrafía precisa y angular. «Señorita Gabriela Dante», comenzaba la carta. «Me gustaría proponerle una oportunidad profesional como acompañante terapéutica para mi hija, Estefanía. La doctora Claudia Meireles, psicóloga infantil que colabora con nosotros y también presta servicios a su aerolínea, mencionó su extraordinaria capacidad de conexión con niños en situaciones delicadas. Por favor, póngase en contacto para que podamos discutir los detalles». La nota terminaba con un número de teléfono y la firma simple, César Belluti. Gabriela releyó la carta 3 veces, incapaz de creerlo. Conocía a la doctora Claudia. La psicóloga de a bordo había observado su interacción con Estefanía y aparentemente le había gustado lo que había visto. Pero acompañante terapéutica, ella no tenía formación específica para eso. Y dejar los vuelos. ¿Cómo quedaría su rutina, su sueldo, sus beneficios? Su celular vibró en el bolsillo. Era doña Lupita. «Lupita tiene fiebre de nuevo, querida. Y tu papá está inquieto, preguntando por ti». Gabriela cerró los ojos. Su vida era una constante cuerda floja entre sus responsabilidades. El sueldo de azafata, a pesar de ser razonable, apenas cubría los gastos con medicamentos para su padre y los tratamientos especiales que Lupita necesitaba para sus crisis respiratorias recurrentes. En esa noche, acostada en la cama de su pequeño departamento en Iztapalapa, después de finalmente conseguir que Lupita se durmiera y de verificar que su padre había tomado todos sus medicamentos, Gabriela tomó el teléfono. Digitó el número con dedos vacilantes. No sabía con certeza qué esperar, pero tal vez, solo tal vez, ese era el cambio que su familia necesitaba. El teléfono sonó 3 veces antes de que una voz masculina y profunda contestara. «César Belluti, señor Belluti, aquí Gabriela Dante, la azafata que acompañó a su hija en el vuelo de Monterrey. Recibí su carta hoy». Hubo un breve silencio del otro lado, como si él estuviera reajustándose a esa nueva situación. «Señorita Dante, agradezco que haya devuelto mi llamada». Su voz era controlada, profesional. «Me gustaría saber si podemos conversar personalmente sobre mi propuesta. ¿Mañana sería posible?». Gabriela pensó rápidamente. Su próximo vuelo sería hasta el día siguiente, en la noche. Doña Lupita podría quedarse con su padre y Lupita durante algunas horas. «Sí, mañana sería posible. ¿Dónde nos encontramos?». «Podría ser en mi oficina en Polanco, o si prefiere puedo enviar un chofer para buscarla». La mención del barrio elegante hizo a Gabriela dudar. Polanco era un mundo completamente diferente de su colonia. Por un momento se sintió intimidada.
Puedo llegar hasta allá, gracias, respondió intentando sonar confiada. Excelente. Hubo un breve ruido de papeles siendo movidos. A las 10 horas entonces, le enviaré la dirección por mensaje. Hasta mañana, señor Belluti. Hasta mañana, señorita Dante. Después de colgar, Gabriela permaneció inmóvil, mirando al techo descascarado de su cuarto. En el cuarto de al lado, oía la respiración levemente agitada de Lupita mientras dormía. No tenía idea de lo que esa propuesta significaba realmente, pero una cosa era cierta. Por el bien de su familia, necesitaba al menos considerar todas las posibilidades. La oficina de César Belluti ocupaba el piso entero de un edificio comercial lujoso en la región más prestigiosa de Polanco. Grandes ventanales de vidrio ofrecían una vista panorámica de la ciudad, y la decoración, aunque elegante, era sorprendentemente minimalista. No había ostentación innecesaria, solo calidad evidente en cada detalle. Gabriela se sintió completamente desplazada mientras aguardaba en la recepción. Había optado por su mejor conjunto, pantalón de vestir negro y blazer azul marino que usaba en entrevistas, pero aún así sentía como si cada persona que pasaba pudiera identificarla como una intrusa en ese ambiente. Señorita Dante, una mujer de aproximadamente 40 años, cabello canoso cortado en un bob preciso y gafas de montura moderna, se aproximó. Soy Regina Campos, asistente ejecutiva del señor Belluti. Por favor, acompáñeme. Siguiendo a Regina por un pasillo amplio, Gabriela observaba discretamente los cuadros en las paredes, reproducciones de arte moderno que parecían costar más que su departamento entero. La placa en la puerta hacia donde se dirigían decía simplemente César Belluti, director presidente. Señor Belluti, la señorita Dante está aquí, anunció Regina, abriendo la puerta para que Gabriela entrara. César estaba de pie junto a la ventana, contemplando la ciudad abajo. Por un instante antes de voltearse, Gabriela captó en su postura algo inesperado, una vulnerabilidad, una tensión en los hombros que contrastaba con la imagen de poder que su oficina proyectaba. Señorita Dante, él se aproximó extendiendo la mano. Gracias por venir. El apretón de manos fue firme, profesional. De cerca, Gabriela notó detalles que no había percibido en el aeropuerto. Pequeñas líneas de expresión alrededor de los ojos. Un leve tono de gris en las sienes que contrastaba con su cabello oscuro y principalmente ojos que cargaban un peso que ni siquiera toda su riqueza parecía capaz de aliviar. Por favor, siéntese, indicó él, gesticulando hacia una silla frente a su mesa de caoba pulida. ¿Le gustaría un café? ¿Agua? Agua, por favor. César asintió a Regina, que se retiró silenciosamente. Durante algunos momentos, un silencio desconfortable flotó entre ellos. ¿Cómo está Estefanía?, preguntó Gabriela, genuinamente interesada. Algo en el rostro de él se relajó levemente. Ella está adaptándose. El cambio a la Ciudad de México ha sido difícil para ella. Hizo una pausa como si considerara cuánto debería revelar. Estefanía sufrió una caída a los 5 años. Lesionó la médula espinal. Los médicos de Monterrey dijeron que no había mucho más que hacer, pero me rehúso a aceptar eso. Gabriela asintió, sin demostrar pena, solo comprensión. ¿Por eso vinieron a la Ciudad de México? ¿Por los tratamientos? Sí. Invertí en una red de clínicas de rehabilitación y ortopedia en los últimos años. Contratamos a los mejores especialistas. La manera como hablaba mostraba claramente que no era solo una inversión financiera, sino una misión personal. Estefanía merece todas las oportunidades. Regina regresó con una botella de agua en un vaso de cristal para Gabriela y una taza de café para César, retirándose enseguida. Señorita Dante, seré directo. César se inclinó ligeramente hacia adelante.
Mi hija necesita a alguien que la acompañe en actividades terapéuticas, viajes para tratamientos y principalmente que establezca con ella una conexión genuina. Alguien que la vea más allá de la silla de ruedas. ¿Como una enfermera particular?, preguntó Gabriela confusa. No exactamente. Él tomó un sorbo de café. Lo que Estefanía necesita va más allá de los cuidados médicos. Necesita a alguien que la ayude a redescubrir el mundo, que la incentive a no rendirse, que la haga sonreír, como usted hizo en el aeropuerto. La franqueza de esas palabras sorprendió a Gabriela. Era como si, por un breve momento, César hubiera dejado caer la máscara de empresario exitoso. Señor Belluti, necesito ser honesta. No tengo formación en fisioterapia, terapia ocupacional o cualquier área relacionada. Soy solo una azafata que tiene algo que ningún profesional ha conseguido ofrecer hasta ahora, interrumpió él con una certeza que la dejó sin palabras. La doctora Claudia observó su interacción en el aeropuerto y confirmó lo que yo ya sospechaba. Usted tiene un don natural para conectarse con personas vulnerables sin hacerlas sentirse así. Gabriela se sintió expuesta, como si él pudiera ver a través de ella. Tengo una hija y un padre enfermo que cuidar, dijo finalmente. No puedo simplemente abandonar mi empleo por algo temporal. César no pareció sorprendido con esa información. Retiró una carpeta de una gaveta y la abrió. Propongo un contrato inicial de 6 meses, con un sueldo 3 veces superior al que usted recibe actualmente en la aerolínea, más beneficios de salud extensivos a su familia. Deslizó un papel hacia ella. Y flexibilidad para que usted pueda atender a las necesidades de sus familiares. Los ojos de Gabriela recorrieron los números en el papel. Era más dinero del que ella jamás había ganado. Dinero suficiente para pagar un tratamiento mejor para su padre, para las crisis respiratorias de Lupita. ¿Por qué yo?, preguntó súbitamente levantando los ojos. Debe haber profesionales cualificados, con experiencia. César se levantó, dando algunos pasos hasta la ventana. Ya contraté a decenas de ellos, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionales, psicólogos, todos técnicamente excelentes. Volvió a encararla. Pero lo que Estefanía necesita no se aprende en facultades, señorita Dante. Necesita a alguien que entienda lo que es luchar, lo que es levantarse tras las pérdidas. Alguien como usted. Esas palabras alcanzaron a Gabriela como un puñetazo en el estómago. ¿Cómo lo sabía? ¿Cómo podía adivinar sus luchas? Pero antes de que pudiera preguntar, César continuó. La doctora Claudia mencionó que usted perdió a su esposo, que está criando a una hija sola, que su padre está enfermo. Su tono no era de lástima, sino de respeto. Usted continúa volando, señorita Dante, literalmente, a pesar de todo. Gabriela respiró hondo, sintiendo una mezcla confusa de emociones. Parte de ella quería rehusar, salir de esa oficina y volver a su mundo conocido, por más difícil que fuera. Pero otra parte, la parte que luchaba diariamente por la sobrevivencia de su familia, sabía que esa era una oportunidad que no podría rechazar. Necesito pensarlo, dijo finalmente, y conversar con mi familia. César asintió, como si esperara esa respuesta. Comprendo perfectamente. Volvió a su silla. Tómese el tiempo que necesite. Y sepa que, independientemente de su decisión, estoy agradecido por haberle mostrado a mi hija que aún existen hadas en este mundo. La referencia al comentario de Estefanía tomó a Gabriela por sorpresa, provocando una pequeña sonrisa. Ella es una niña especial. Sí, lo es. Por un instante fugaz, Gabriela vislumbró dolor genuino en los ojos de él, y merece más que un padre que no sabe cómo alcanzarla. Esa confesión inesperada, tan honesta y vulnerable, creó un puente invisible entre ellos.
En ese momento, no eran más el empresario poderoso y la azafata de clase media. Eran solo dos adultos intentando hacer lo mejor por niños que dependían de ellos. Al salir del edificio, Gabriela sintió el sol de la Ciudad de México calentar su rostro. Miró la carpeta en sus manos, para el contrato que podría cambiar el rumbo de su vida y de la vida de su familia. No tenía certeza de cuál sería su decisión, pero una cosa había quedado clara durante aquella reunión. Para más allá de la fachada de hombre de negocios implacable, César Belluti cargaba heridas tan profundas como las de ella. Y tal vez, solo tal vez, esas heridas pudieran ser el inicio de una conexión inesperada. La decisión de Gabriela no fue tomada en un momento grandioso de epifanía, sino durante una noche común, mientras preparaba un té de manzanilla para su padre en el pequeño departamento de Iztapalapa. Don Antonio Dante, sentado en su sillón reclinable desgastado, observaba a su hija con ojos que alternaban entre claridad y confusión. «Te veo preocupada, hija», dijo él, su voz ronca aún cargando la firmeza de antes. «Recibí una propuesta. De empleo, papá», respondió ella extendiéndole el té. «Un trabajo diferente, mejor pago, pero tendría que dejar los vuelos». Antonio asintió lentamente, sus ojos ganando aquella lucidez que ocasionalmente surgía como relámpagos. «¿Y estás pensando en Lupita, en sus medicamentos?» No era una pregunta, sino una constatación. La comprensión profunda de un padre que, incluso con la mente en pedazos, aún conocía el corazón de su hija. «Sí», susurró Gabriela. «Y en ti también podríamos pagar aquel tratamiento experimental que el doctor Méndez mencionó». El viejo sonrió, alcanzando la mano de su hija. «Milla, desde pequeña siempre has cargado el mundo en tus hombros». Apretó la mano de ella con sorprendente firmeza. «¿Crees que no me di cuenta cómo te pusiste después de que Fernando murió? ¿Cómo sofocaste tu dolor para cuidarme a mí y a la niña?» Hizo una pausa, tomando un sorbo del té. «Acepta el trabajo. No solo por el dinero, sino porque tal vez la vida te esté ofreciendo más que eso». Más tarde, después de acostar a Lupita, Gabriela telefoneó a César Belluti. Eran casi las 10 de la noche, y ella dudó antes de marcar, temiendo estar llamando demasiado tarde. Sin embargo, él contestó al segundo tono. «Acepto la propuesta, señor Belluti», dijo ella sin preámbulos. «¿Cuándo empezamos?» «El lunes sería posible». Su voz sonaba diferente al teléfono, menos formal, con un toque de alivio. «Enviaré un chofer para buscarla. Y, señorita Dante». «¿Sí? Estefanía ha preguntado por usted 3 veces desde el aeropuerto». Esas palabras alcanzaron a Gabriela de un modo inesperado. La idea de que aquella niña callada había pensado en ella, creado una expectativa. Era una responsabilidad que iba más allá del contrato. «Hasta el lunes. Entonces», respondió suavemente. La mansión de los Belluti, ubicada en un fraccionamiento privado en Lomas de Chapultepec, era un estudio en contrastes. Por fuera, la construcción contemporánea exhalaba una elegancia austera y moderna. Por dentro, Gabriela descubrió un ambiente sorprendentemente acogedor. Madera oscura, plantas bien cuidadas, sofás profundos que invitaban al descanso. Fue Esther, el ama de llaves de mediana edad, con ojos perspicaces y sonrisa cálida, o quien recibió a Gabriela en el primer día. «El señor Belluti está en una videoconferencia importante, pero pidió que yo le mostrara la casa y la llevara con la señorita Estefanía», explicó, guiando a Gabriela a través de los cuartos. «La niña está animada desde ayer, hasta comió mejor en la cena». «¿Hace cuánto tiempo trabaja para la familia?», preguntó Gabriela, mientras observaba una pared cubierta de fotografías en el pasillo. «Desde que el señor César se casó con Vanessa, 7 años ya». Esther disminuyó el paso. «Yo prácticamente crié a Estefanía después del accidente».
La madre, el ama de llaves, no completó la frase, pero su silencio era elocuente. ¿La madre ya no está en el panorama?, arriesgó Gabriela, manteniendo la voz neutra. Doña Vanessa viaja mucho. El tono de Esther era cuidadosamente medido, pero su mirada decía todo. Es modelo, ¿sabe? Después del accidente, fue difícil para ella. Visita cada 2 o 3 meses, siempre brevemente. Una de las fotografías en la pared capturó la atención de Gabriela. Mostraba a César con una mujer deslumbrante, alta, rubia, con ese tipo de belleza que parecía irreal. Y una Estefanía más joven, tal vez con 4 años, de pie entre ellos. Todos sonreían, pero solo la sonrisa de la niña parecía genuina. «Aquí estamos», anunció Esther. «Este es el cuarto de Estefanía». La puerta estaba entreabierta, y a través de la rendija, Gabriela pudo ver a la niña sentada en su silla de ruedas junto a una mesa adaptada, dibujando concentradamente. «¿Puedo entrar, señorita Estefanía?», llamó Esther suavemente. «Hay alguien aquí que quiere verte». La niña levantó los ojos del dibujo, y cuando vio a Gabriela, algo extraordinario sucedió. Su rostro entero se iluminó, como si alguien hubiera encendido una luz interior. «¡El hada del aeropuerto!», exclamó, soltando el lápiz y girando la silla hacia la puerta. El cuarto de Estefanía era un oasis de color en medio de la sobriedad del resto de la casa. Paredes en tono lavanda, estantes llenos de libros infantiles, una cama con dosel delicado y un impresionante mural pintado a mano que cubría una pared entera. Un paisaje de bosque encantado, con unicornios, hadas y criaturas mágicas. «¡Wow! ¡Qué cuarto increíble!», comentó Gabriela aproximándose a la mesa. «Y ese mural es simplemente mágico. Papá contrató a un artista para hacerlo cuando me mudé para acá», explicó la niña con orgullo. «Él dijo que yo podía elegir cualquier cosa del mundo para tener en mi cuarto». Su voz bajó a un casi susurro. Mamá pensó que era una tontería. Dijo que ya estaba demasiado grande para fantasías. La simplicidad con que la niña revelaba las dinámicas familiares hizo que el corazón de Gabriela se encogiera. Antes de que pudiera responder, una voz masculina sonó desde la puerta. «Veo que ya se conocieron oficialmente». César Belluti estaba parado en el umbral, observando la escena. Vestía un suéter gris oscuro sobre una camisa blanca, pantalones oscuros. Una versión más casual del hombre de negocios que Gabriela había conocido. Parecía cansado, con leves ojeras bajo los ojos, pero había algo diferente en su postura. «¡Papi!», llamó Estefanía. «¡Mira quién llegó! Estoy viendo, princesa». Había calor genuino en su voz cuando se dirigía a su hija. «Señorita Dante, bienvenida. Espero que Esther le haya mostrado todo. Por favor, llámeme Gabriela», pidió ella con una pequeña sonrisa. «Señorita Dante, me hace sentir como si estuviera en el trabajo». Por un instante algo semejante a diversión pasó por los ojos de César. «Bueno, técnicamente lo está». Pero entonces asintió levemente. «Gabriela, entonces, y puede llamarme César». Esther discretamente se retiró, dejando a los 3 solos en el cuarto colorido. «¿Qué estabas dibujando, Estefanía?», preguntó Gabriela curiosa. La niña tomó la hoja de papel, extendiéndola tímidamente. «Nosotros 3, tú, yo y papi». El dibujo mostraba 3 figuras estilizadas. Una pequeña en una silla de ruedas, una alta con corbata y una figura femenina con algo semejante a alas saliendo de la espalda. Al fondo, lo que parecía ser un hospital. «Es en el médico nuevo que papi dijo que vamos a ir», explicó Estefanía, apuntando al edificio dibujado. «Él dijo que tú me vas a llevar allá». Gabriela sintió la mirada de César sobre sí. Observando su reacción, tomó el dibujo con cuidado, como si fuera algo precioso. «Está hermoso, Estefanía, adoré mis alas», sonrió a la niña.
Y sí, vamos juntas al médico y a muchos otros lugares también. ¿Cómo dónde? Los ojos de la niña brillaban de anticipación. Bien, eso depende. Gabriela se aproximó, agachándose. ¿Qué lugares te gustaría visitar? Estefanía pareció momentáneamente confusa por la pregunta, como si no estuviera acostumbrada a tener sus preferencias consultadas. ¿Yo puedo elegir? Claro. Gabriela mantuvo el tono leve, aunque sintiera una punzada al percibir la sorpresa de la niña. ¿Dónde nunca has ido y te gustaría ir? Estefanía mordió su labio inferior, pensativa. Nunca he ido al zoológico, admitió finalmente. O al acuario. Mamá dice que esos lugares son sucios y llenos de gente, y papi está siempre trabajando. César, que se había apoyado contra la pared, se enderezó súbitamente, su rostro registrando algo entre culpa y determinación. El zoológico parece un excelente programa, dijo él, para sorpresa de ambas. De hecho, podríamos ir el próximo fin de semana, si el tiempo está bueno. Los ojos de Estefanía se abrieron mucho. ¿Tú vas también, papi? ¿No vas a tener que trabajar? La pregunta inocente revelaba tanto sobre la relación de los dos que Gabriela sintió una ola de compasión, tanto por la niña como por el padre, que claramente estaba intentando encontrar su camino. «Estaré ahí», afirmó César con firmeza. «Lo prometo». Fue la primera vez que Gabriela vio una sonrisa completa en el rostro de Estefanía. No solo un ensayo de sonrisa, no un pequeño levantar de labios, sino una expresión genuina de alegría que transformó su rostro entero. Los días siguientes trajeron una nueva rutina para Gabriela. Todas las mañanas, el chofer de César la buscaba en su departamento después de que dejaba a Lupita en la escuela y verificaba que su padre estuviera cómodo con doña Lupita. Pasaba el día con Estefanía, acompañándola en sesiones de fisioterapia, ayudando con tareas escolares, leyendo historias, conversando. Al final de la tarde, regresaba a casa. Lo que inicialmente había sido pensado como un trabajo, comenzaba, sutilmente, a transformarse en algo diferente. Gabriela percibía los cambios en Estefanía. La niña hablaba más, sonreía más frecuentemente, hasta mismo los profesionales de salud comentaban sobre su evolución. Pero no era solo la niña que estaba cambiando. César, que al inicio aparecía solo brevemente entre una reunión y otra, gradualmente comenzó a ajustar su agenda para estar más presente. Una cena aquí, una sesión de cine allá, pequeños momentos en que él intentaba reconectarse con su hija. En una tarde cálida de septiembre, mientras aguardaban en la sala de espera de una clínica de terapia ocupacional, Gabriela notó a César observándola interactuar con Estefanía. La niña estaba ansiosa. El nuevo terapeuta había propuesto un tratamiento experimental, y Gabriela la distraía contando historias sobre pasajeros graciosos de sus vuelos. Y entonces el señor abrió la maleta justo en medio del pasillo. ¿Y saben lo que había dentro? Gabriela hizo una pausa dramática, mientras Estefanía se inclinaba hacia adelante. 5 piñas. Él dijo que tenía miedo de que se aplastaran si las colocaba en el compartimento de equipaje. Estefanía explotó en risas, el nerviosismo momentáneamente olvidado. César, observando desde un sillón próximo, tenía una expresión que Gabriela no conseguía descifrar. Había admiración allí, pero también algo más complejo. «¿Estefanía Belluti?», llamó una asistente, apareciendo en la puerta. «¿Quieres que entre contigo?», preguntó Gabriela. La niña asintió, apretando su mano. Fue entonces que César se manifestó. «¿Puedo acompañarlas?». Su voz tenía una vacilación inusual. «Si no va a molestar, claro». La mirada que Estefanía lanzó a su padre fue una mezcla de sorpresa y esperanza tan pura que hizo que el corazón de Gabriela se encogiera. César parecía casi vulnerable, como si temiera un rechazo. «Claro que puedes, papi», respondió la niña,
extendiendo su mano libre hacia él. Fue un pequeño momento, simple, pero Gabriela supo que estaba presenciando algo significativo. Un padre intentando atravesar el abismo que él mismo había ayudado a crear. Durante la sesión, observó cómo César prestaba atención total a cada palabra del terapeuta, haciendo anotaciones, ocasionalmente mirando a su hija con una expresión que mezclaba determinación y esperanza. Cuando el profesional mencionó un nuevo equipo que podría ayudar a Estefanía, pero aún no disponible en México, Gabriela vio a César hacer una anotación específica, como quien había recibido una misión crucial. ¿Podemos conversar? Un momento, pidió él discretamente a Gabriela, mientras Estefanía experimentaba un nuevo aparato con el terapeuta. Ellos se alejaron algunos pasos, aún manteniendo a la niña en el campo de visión. ¿Qué le pareció? Preguntó él en voz baja. Del tratamiento propuesto. Parece prometedor, respondió Gabriela honestamente. Pero lo más importante es cómo se siente Estefanía. Y ella parece esperanzada. César asintió, pasando la mano por su cabello, gesto que indicaba su ansiedad. Yo he corrido tras cada posibilidad, cada médico, cada tratamiento. Había una intensidad contenida en su voz. A veces me pregunto si no estoy haciendo esto más por mí que por ella. Si no estoy intentando comprar una absolución. La confesión inesperada tomó a Gabriela por sorpresa. En las últimas semanas, César se había mostrado cordial, ocasionalmente amigable, pero siempre manteniendo un cierto distanciamiento. ¿Absolución por qué?, preguntó suavemente. César desvió su mirada, fijándola en Estefanía, que ahora sonreía al terapeuta. Yo debería haber estado allí, dijo él bajo. En el día del accidente, Estefanía se había caído otras veces, pequeños tropiezos normales, pero aquel día su voz falló. Yo estaba en una reunión importante. Vanessa estaba en una sesión de fotos. La niñera no se dio cuenta de que ella había subido al pretil de la ventana del segundo piso. Estaba intentando ver las estrellas. Gabriela sintió el peso de aquella revelación, la culpa que César cargaba, el castigo autoimpuesto que él creaba al distanciarse emocionalmente de su hija. César, dijo ella, usando deliberadamente su primer nombre. Accidentes suceden, con cualquiera. La culpa no trae de vuelta lo que fue perdido. Créame, yo sé eso mejor que nadie. Él la miró entonces, realmente la miró, como si por primera vez viera más allá de la acompañante que había contratado. El accidente de su esposo fue instantáneo. El helicóptero tuvo una falla catastrófica. Gabriela hablaba con una calma duramente conquistada. Al inicio, yo me culpaba también. Si hubiera pedido que él no fuera a aquel viaje, si hubiéramos peleado y él hubiera perdido el vuelo, 1000 y sí que me mantenían despierta. Pero un día percibí que eso no solo me estaba destruyendo, estaba impidiéndome estar presente para mi hija. César la estudió por un largo momento. ¿Cómo consiguió seguir adelante? Día tras día. Gabriela sonrió levemente. Y recordando que vivir plenamente el presente es la única forma de honrar lo que perdimos. Antes de que él pudiera responder, Estefanía los llamó. Papi, Gaby, miren lo que conseguí hacer. La niña había conseguido mover un objeto usando un aparato adaptado. Un pequeño logro que representaba una victoria enorme. El orgullo en su rostro era contagiante. ¡Eso es increíble, Esté!, exclamó Gabriela, usando el apodo cariñoso. César se aproximó a su hija, arrodillándose al lado de su silla. «Eres extraordinaria, ¿sabes?», dijo él con rara emoción. «Estoy tan orgulloso de ti». La mirada que Estefanía lanzó a su padre contenía tanto amor, tanta necesidad de aprobación, que Gabriela sintió sus ojos aguarse. Discretamente se alejó, dándoles un momento privado.
Mientras observaba a padre e hija, sintió algo inesperado crecer en su pecho. No solo satisfacción profesional, sino algo más personal, más complejo, que no estaba lista para nombrar. Fue al inicio de octubre que lo impensable sucedió. La crisis respiratoria de Lupita tomó a todos por sorpresa. Comenzó como una tos en la noche, pero rápidamente evolucionó a una dificultad severa que resultó en una carrera al pronto socorro a las 2 de la mañana. Cuando finalmente llegaron al hospital, un drama adicional. El seguro médico básico estaba con un problema en el sistema. Mientras Lupita respiraba con dificultad, Gabriela discutía con la recepcionista, lágrimas de frustración amenazando con caer. Fue cuando su celular sonó. Eran casi las 3 de la mañana. El nombre de César parpadeó en la pantalla. ¿Gabriela? Su voz sonaba preocupada. ¿Dónde está? Llamé a su casa y su vecina contestó. Dijo que hubo una emergencia. Estamos en el hospital ABC, respondió ella con la voz embargada. Lupita tuvo una crisis fuerte, pero estamos teniendo problemas con el seguro y... Estoy en camino, interrumpió él. No salga de ahí. Menos de 20 minutos después, César surgió en las puertas de la emergencia, aún vistiendo lo que parecía ser ropa de dormir bajo un abrigo, cabello despeinado como ella jamás lo había visto. ¿Dónde está su hija?, preguntó él, aproximándose a la recepción. Lupita, encogida en el regazo de su madre, observaba al recién llegado con curiosidad. Buenas noches. La voz de César asumió aquel tono de autoridad incontestable. Soy César Belluti. Esta niña necesita atención inmediata. La recepcionista, antes irreductible, asumió una expresión completamente diferente. Señor Belluti, no sabía que eran sus conocidos. Voy a llamar al doctor Silveira inmediatamente. Lo que siguió fue una transformación completa. En minutos, Lupita estaba siendo examinada por uno de los mejores neumólogos del hospital. Medicaciones siendo administradas, exámenes siendo realizados. Más tarde, cuando la crisis había sido controlada y Lupita dormía con oxígeno suplementario, Gabriela encontró a César en el pasillo, hablando por teléfono. Al verla, colgó inmediatamente. ¿Cómo está?, preguntó con genuina preocupación. Mejor. Gabriela cruzó sus brazos, sintiéndose simultáneamente agradecida e incómoda. El médico dijo que necesita quedarse en observación, pero el tratamiento ya está haciendo efecto. Bien. César asintió, pasando la mano por su cabello ya desalineado. Disculpe aparecer así, pero cuando doña Lupita me llamó, pensé que podría ayudar. ¿Doña Lupita le llamó? Usted dejó mi número como contacto de emergencia. Había un leve tono de diversión en su voz, a pesar de las circunstancias. Gabriela se sintió súbitamente avergonzada, percibiendo que había de hecho incluido a César como contacto de emergencia. No sé cómo agradecerle, dijo finalmente. Si usted no hubiera aparecido, César hizo un gesto dispensando el agradecimiento. No me agradezca. Por favor. Había algo en sus ojos, una intensidad que la hizo parar. Después de todo lo que usted ha hecho por Estefanía, por mí, es lo mínimo. Un silencio cargado de algo indefinible se estableció entre ellos. Estaban solos en el pasillo hospitalario a las 4 de la mañana. Despojados de las formalidades y papeles, solo dos personas compartiendo el miedo por la vida de una niña. Usted vino en pijama, observó Gabriela finalmente, una pequeña sonrisa formándose. César miró hacia abajo, como si solo ahora notara su apariencia, y algo raro sucedió. Él rió. Una risa breve, casi tímida, que transformó completamente su rostro. Creo que sí. No es precisamente la imagen que mantengo en las reuniones. Le queda bien, respondió ella sin pensar, el cansancio disminuyendo sus filtros.
La risa, quiero decir, no el pijama, aunque el pijama tampoco está mal. Fue el turno de él de sonreír, y por un instante algo nuevo y frágil pareció formarse entre ellos. Una conexión que iba más allá de lo profesional, adentrando territorios que ninguno de los dos había planeado explorar. El momento fue interrumpido por el celular de César. «Es Esther», explicó él. «Ella se quedó con Estefanía cuando salí». Gabriela asintió, dándole privacidad, apoyándose a la pared y cerrando sus ojos brevemente. Cuando los abrió, César había regresado. «Gabriela», comenzó él, vacilante, «me gustaría proponer algo». «Siéntase a gusto para rechazar», ella esperó, curiosa. «Lupita necesitará cuidados especiales en los próximos días. Su departamento queda en el 3er piso, sin elevador, lo que puede ser difícil para una niña con problemas respiratorios». Hizo una pausa. «Nuestra casa tiene mucho espacio, aire acondicionado con filtros especiales, y Estefanía quedaría encantada con la compañía. Me gustaría invitar a usted y a Lupita a quedarse con nosotros hasta que ella se recupere. Su padre también sería bienvenido». La propuesta era tan inesperada que Gabriela no supo cómo responder inmediatamente. La idea de vivir temporalmente en la casa de los Belluti cruzaba fronteras que había mantenido entre vida profesional y personal. Por otro lado, la practicidad era innegable. Lupita sufriría menos en un ambiente con menos polvo y mejor ventilación. «No sé, César», dijo finalmente. «Es muy gentil, pero piense en esto como un arreglo mutuamente beneficioso», interrumpió él. «Usted estará más cerca para trabajar con Estefanía. Su hija tendrá un ambiente mejor para recuperarse y, sinceramente», hizo una pausa, algo vulnerable en su mirada. «Sería bueno para Estefanía tener la compañía de otra niña. Aquel lugar es demasiado grande solo para nosotros dos». Había algo en la manera como él dijo aquello, una admisión velada, de soledad que tocó a Gabriela. La puerta del cuarto se abrió y una enfermera apareció. «¿Señora Dante?» «Su hija despertó y está preguntando por usted». Gabriela asintió, volviéndose hacia César. «Voy a pensar en su invitación. Lo prometo. Y gracias por todo lo que hizo esta noche». Él inclinó levemente su cabeza, un gesto casi formal que contrastaba con la intimidad del momento compartido. «Estaré aquí si necesita cualquier cosa». Y mientras Gabriela entraba a ver a Lupita, sintió algo transformándose entre ellos. Lo que había comenzado como una relación profesional se había tornado otra cosa, aún indefinida, aún sin nombre, pero innegablemente presente. 3 semanas se pasaron desde que Gabriela, Lupita y don Antonio se mudaron temporalmente para la mansión de los Belluti. Lo que debería ser una estadía de pocos días para la recuperación de Lupita se había extendido por conveniencia mutua, transformándose en una coexistencia armoniosa que sorprendía a todos, principalmente a César. La casa, antes silenciosa y fría, ahora hacía eco con las risas de 2 niñas. Lupita y Estefanía habían desarrollado una amistad instantánea, de esas que solo los niños consiguen formar, sin reservas o juicios. Estefanía compartía sus colecciones de libros y juguetes. Lupita enseñaba juegos y canciones que había aprendido en la escuela. Juntas creaban mundos imaginarios donde Estefanía no tenía limitaciones físicas y Lupita no necesitaba preocuparse por su respiración. Al inicio, Gabriela se había preocupado con la posible reacción de Estefanía. Una niña acostumbrada a ser el centro de atención, dividiendo su espacio. Pero lo opuesto sucedió. La presencia de Lupita parecía haber despertado algo nuevo en la niña, un sentido de responsabilidad, de cuidado con alguien más vulnerable que ella en ciertos aspectos. Durante una de las crisis nocturnas de Lupita, fue Estefanía quien notó primero la respiración difícil de su amiga y llamó a los adultos.
Don Antonio Dante, por su parte, se encontraba en uno de sus mejores periodos de lucidez desde la embolia. César había insistido en que él ocupara una suite en la planta baja, decorada con algunas fotografías y objetos traídos del departamento para que se sintiera en casa. El viejo pasaba horas en el jardín, a veces conversando con el jardinero sobre plantas, otras veces simplemente sentado, observando a los pájaros. Fue durante una de esas tardes en el jardín que César lo encontró, sentado bajo un jacaranda, en flor. «¿Puedo juntarme con usted?», preguntó sosteniendo 2 tazas de café. Don Antonio asintió, aceptando la bebida ofrecida. «Mi Gaby siempre ha dicho que se puede juzgar a un hombre por el café que sirve», comentó el viejo, tras tomar un sorbo. «El suyo es bueno, fuerte pero no amargo». César sonrió sentándose en la silla al lado. «Agradezco el elogio, aunque el mérito es de Esther». Quedaron en silencio por algunos minutos, apenas apreciando el café y la brisa suave que agitaba las flores púrpuras sobre ellos. «Mi nieta sonríe más desde que conoció a la suya», dijo don Antonio de repente, sus ojos claros fijos en César. «Y su hija parece florecer con la presencia de la mía». César se sintió momentáneamente desarmado por la franqueza del hombre mayor. Era verdad. Estefanía había hecho más progresos en su tratamiento en las últimas semanas que en los meses anteriores. El terapeuta físico había comentado sobre su determinación renovada, su voluntad de superar limitaciones. «Usted tiene razón», concordó César, colocando su taza en la mesa entre ellos. «Gabriela tiene un don. Ella ve más allá de lo obvio. Siempre fue así. Incluso de pequeña», dijo don Antonio, con un orgullo evidente. Tras perder a su madre tan joven, aprendió a valorar a las personas por lo que son, no por lo que aparentan. Hizo una pausa, como si organizara sus pensamientos. «Pero no se engañe, muchacho. Ella no es solo una curandera. Ella misma tiene heridas profundas que esconde bien». César asintió, pensativo. En las últimas semanas había observado a Gabriela interactuando no solo con los niños, sino también con los empleados de la casa, siempre con genuino interés, siempre estableciendo conexiones verdaderas. Pero por veces, cuando pensaba que nadie notaba, había aquella mirada, un momento fugaz de tristeza profunda que ella rápidamente enmascaraba con una sonrisa. «Sé que ella sufrió mucho con la pérdida de su esposo», dijo César, cuidadosamente. «Fernando era un buen hombre, la amaba de verdad, pero el accidente...» Don Antonio balanceó la cabeza. «No fue solo eso. Hubo las circunstancias, los rumores, las dudas levantadas por la prensa amarillista. Gaby enfrentó todo con dignidad, pero cada acusación infundada fue como una puñalada adicional». César frunció el ceño, confuso. «¿Qué tipo de acusaciones?». Don Antonio lo miró con sorpresa. «¿Usted no sabe? Pensé que, con sus recursos, habría investigado todo sobre mi hija antes de contratarla. Hice solo una verificación básica de antecedentes, referencias profesionales», admitió César. «No quise invadir su privacidad más allá de lo necesario». El viejo asintió, aparentemente satisfecho con la respuesta. Fernando era piloto, llevaba ejecutivos para acá y para allá. En el día del accidente, transportaba a un empresario que estaba siendo investigado por corrupción. La prensa insinuó que el accidente podría haber sido fabricado para silenciar al empresario. Algunos hasta sugirieron que Fernando podría estar involucrado. César sintió una ola de indignación. «Eso es absurdo». «Claro que lo es», concordó don Antonio. «Eventualmente, la investigación comprobó que fue una falla mecánica. Pero el daño ya estaba hecho. Gabriela quedó viuda con una niña pequeña y enferma.
y aún tuvo que lidiar con cuchicheos, miradas de reojo, incluso amenazas anónimas de personas que creían en las teorías conspiratorias. Él suspiró profundamente. Fue entonces que yo tuve la embolia. Culpa mía, guardé tanta rabia por no poder protegerla que mi cuerpo simplemente desistió. Las revelaciones cayeron como un peso sobre César. No era de extrañar que Gabriela hubiera construido tantas capas de protección alrededor de sí misma y de su familia. Sé lo que es ser juzgado por circunstancias más allá de su control, dijo César finalmente. Y también sé lo que es el peso de la culpa, incluso cuando irracional. Fue el turno de don Antonio estudiarlo con interés. Usted se culpa por el accidente de Estefanía. No era una pregunta. Yo debería haber estado allí, respondió César, repitiendo las palabras que había dicho a Gabriela. Si yo no estuviera siempre priorizando el trabajo. Sí, interrumpió don Antonio con una firmeza sorprendente. El mundo está hecho de sís. Si yo no hubiera insistido en que mi esposa condujera en aquella noche de lluvia, ella podría estar viva. Si yo no me hubiera jubilado demasiado pronto, tal vez tendría dinero para ayudar más a mi hija. Fijó su mirada en César. Esas cadenas que cargamos, hechas de culpa y arrepentimiento, no ayudan a nadie, menos aún a los niños que dependen de nosotros. César se sintió expuesto, pero extrañamente aliviado por alguien finalmente confrontarlo tan directamente. ¿Cómo deshacerse de ellas?, preguntó casi en un susurro. Don Antonio sonrió levemente. No se deshace. Aprende a usarlas como anclas, no como pesos. Transforma dolor en propósito. Gesticuló en dirección a la casa. Fue lo que Gaby hizo. Es lo que usted está comenzando a hacer. En aquel momento oyeron risas viniendo del otro lado del jardín. Gabriela, Lupita y Estefanía estaban en el área de la piscina. Estefanía, usando un chaleco flotador especial, estaba dentro del agua bajo la mirada atenta de Gabriela, mientras Lupita, sentada en el borde, batía los pies creando pequeñas olas. La expresión de alegría en el rostro de Estefanía era casi deslumbrante. «Agua», murmuró César. Los médicos recomendaron hidroterapia hace meses, pero ella siempre tuvo miedo de entrar en la piscina. Tal vez ella solo necesitaba la compañía correcta, sugirió don Antonio levantándose con algún esfuerzo. Creo que voy a juntarme a las niñas. Mis huesos viejos agradecen un poco de sol. César observó al hombre alejarse lentamente, ponderando todo lo que había aprendido. Había más en Gabriela de lo que imaginaba, capas e historias que él mal había comenzado a descubrir. Y por primera vez en mucho tiempo se sentía genuinamente curioso. No sobre una nueva inversión o tratamiento médico, sino sobre una persona, una mujer que, como él, cargaba cicatrices invisibles, pero había encontrado maneras de seguir adelante que aún le escapaban. El sonido de una discusión acalorada despertó a Gabriela en la mañana siguiente. Voces elevadas venían de la planta baja, una femenina, estridente y exigente, otra, la de César, contenida pero firme. Preocupada de que el ruido pudiera despertar a las niñas que se habían dormido tarde tras una sesión de cine improvisada en la sala, Gabriela vistió rápidamente una bata sobre el pijama y bajó las escaleras. En la entrada principal de la casa, encontró a César de frente, a una mujer deslumbrante, incluso vestida casual, jeans de marca, blusa de seda, botas caras. Ella exhalaba una elegancia estudiada que hacía cualquier ambiente parecer un escenario para su presencia. Gabriela la reconoció inmediatamente de las fotografías por la casa. Vanessa, la exesposa de César y madre de Estefanía. «No puedes simplemente impedir que vea a mi propia hija», exclamaba Vanessa, gesticulando dramáticamente. «Tengo derechos». «Derechos que usted raramente ejerce», retrucó César manteniendo la voz baja.
Estefanía finalmente está en una rutina estable, progresando en el tratamiento. Su visita sorpresa ahora. ¿Sorpresa?, interrumpió Vanessa con desdén. Envié un mensaje la semana pasada. Un mensaje vago diciendo que tal vez apareciera. No es una cita, Vanessa. Estamos siguiendo un cronograma terapéutico riguroso. Podríamos haber planeado su visita adecuadamente si usted... Fue entonces que Vanessa notó a Gabriela parada en la escalera. Sus ojos, de un verde penetrante, la evaluaron de los pies a la cabeza en segundos. ¿Y quién es esta?, preguntó, con una sonrisa fría. No me diga que es la famosa acompañante terapéutica, sobre quien Esther no para de hablar. Pensé que fuera una profesional, no una... Dejó la frase en el aire, su mirada cargada de insinuaciones maliciosas. César volteó, percibiendo a Gabriela por primera vez. Su rostro mostró brevemente constreñimiento y después algo más, preocupación. Gabriela, pido disculpas por el ruido. Su tono era calmo, pero Gabriela lo conocía bien lo suficiente ahora para percibir la tensión en sus hombros. Esta es Vanessa, madre de Estefanía. Vanessa, esta es Gabriela Dante, profesional extremadamente cualificada que ha ayudado a nuestra hija enormemente. El uso del término «nuestra hija» no pasó desapercibido por Vanessa, cuyos ojos se estrecharon peligrosamente. «¿Dante?», repitió ella, como si saboreara el nombre. «¿Por qué eso me suena familiar?». Gabriela sintió un escalofrío recorrer su espina. Conocía bien aquel tipo de reacción. Venía sucediendo por años tras el accidente de Fernando. «Probablemente es un nombre común», respondió calmadamente, decidiendo no dejarse intimidar. Bajó el restante de la escalera, extendiendo la mano educadamente. «Es un placer conocerla, señora Belluti. Estefanía habla mucho sobre usted». «Es Monteiro. Ahora volví a mi nombre de soltera», corrigió Vanessa ignorando la mano extendida. Entonces sus ojos se iluminaron con un reconocimiento malicioso. «Espere, Dante». «Claro, la viuda del piloto de aquel accidente sospechoso hace algunos años. El helicóptero que cayó misteriosamente con aquel empresario corrupto». Gabriela sintió la sangre helar en sus venas, pero mantuvo la expresión neutra. «Mi esposo murió en un accidente». «Sí, no hubo nada de misterioso, como comprobó la investigación oficial». Vanessa sonrió como una depredadora que acababa de localizar a su presa. «César, ¿usted realmente no sabía?». Su tono era falsamente incrédulo. «¿Colocó a esta mujer para cuidar de nuestra hija sin verificar su pasado adecuadamente?». «Basta, Vanessa», dijo César, su voz ahora cargada de autoridad. «Conozco la historia de Gabriela. Confío en ella completamente. Y usted debería estar agradecida por el progreso que Estefanía ha hecho bajo sus cuidados». La declaración de César sorprendió a Gabriela. ¿Él sabía? ¿Desde cuándo? ¿Y por qué nunca había mencionado? Vanessa parecía igualmente sorprendida, pero se recuperó rápidamente. «Bien, veremos lo que mi abogado piensa sobre esta situación. Francamente, una azafata sin cualificaciones profesionales, con un pasado por lo menos cuestionable, viviendo bajo el mismo techo que nuestra hija vulnerable». «Mamá». La voz infantil hizo que los tres adultos voltearan. Estefanía estaba en la cima de la escalera, en su silla de ruedas, con Lupita a su lado, ambas aún en pijamas. «Estefanía, querida». La transformación en Vanessa fue instantánea. Su rostro asumió una expresión de devoción maternal que contrastaba grotescamente con su comportamiento segundos antes. «Mamá vino a verte. ¿No estás feliz?». Estefanía no respondió inmediatamente. Sus ojos pasaron de Vanessa para César, después para Gabriela, captando la tensión palpable entre los adultos. «¿Por qué están peleando?», preguntó finalmente su voz pequeña.
Nadie está peleando, princesa, respondió César rápidamente, subiendo las escaleras hasta su hija. Su madre apareció para una visita sorpresa, solo eso. ¿Es verdad que te vas, Gaby? La pregunta directa de Estefanía hizo que todos congelaran. Oí a mamá decir algo sobre un abogado haciendo que te fueras. Gabriela sintió su corazón encogerse. Miró a César, incierta sobre cómo responder, pero fue Vanessa quien habló primero. Mamá solo estaba preocupada, querida. Quiero asegurarme de que estás recibiendo los mejores cuidados posibles, de profesionales cualificados. Pero Gaby es cualificada, protestó Estefanía con una vehemencia sorprendente. Ella me ayuda más que aquellos otros médicos, aburridos que solo se quedaban anotando cosas, y ella hace que papi sonría, y trajo a Lupita, que es mi mejor amiga ahora. Estefanía, comenzó Vanessa, pero la niña no había terminado. Y ayer me quedé de pie sola por casi 10 segundos. Había un orgullo inmenso en su voz. El doctor Jorge dijo que es un milagro, pero no es milagro, es porque tengo razones para querer quedarme de pie ahora. Quiero pasear con Lupita sin la silla, quiero alcanzar las cosas en los estantes, quiero bailar en la boda de papi y Gaby. El silencio que siguió fue absoluto. Gabriela sintió su rostro calentarse violentamente. César parecía igualmente aturdido. ¿Boda? Vanessa fue la primera en recuperar su voz, su tono oscilando entre incredulidad y furia. ¡Qué absurdo es ese! Yo vi a papi mirando en catálogos de joyas ayer, explicó Estefanía, con la lógica simple de los niños. Y él sonríe del mismo modo que el príncipe mira a la princesa en las películas cuando mira a Gaby. Lupita, percibiendo el constreñimiento de los adultos, tomó la mano de su amiga. «Ven, vamos a desayunar. Tengo hambre». Con una sabiduría más allá de su edad, Lupita condujo la silla de ruedas de su amiga lejos de la escena tensa, dejando a los 3 adultos en un silencio cargado. «Eso es ridículo», siseó Vanessa finalmente. «A usted mal conoce a esa mujer, César. ¿Qué pasó con aquella neuropsicóloga que yo le presenté? Elena era perfecta para usted, de buena familia, excelentes conexiones». «Usted no entendió nada, Vanessa», interrumpió César, su voz sorprendentemente calma. «Nunca entendió. Para usted todo es sobre estatus, apariencias, conexiones. Nunca fue sobre lo que Estefanía realmente necesita». Hizo una pausa, mirando brevemente a Gabriela. «Lo que cualquiera de nosotros necesita en realidad». Vanessa rió, un sonido afilado y cruel. «Por favor, no me venga con ese discurso sentimental. ¿Súbitamente usted es el padre devoto del año? Después de prácticamente vivir en la oficina mientras yo cuidaba de una niña rota». «Vanessa», la voz de César estaba cargada de una furia contenida. «Nunca más se refiera a nuestra hija de esa forma. Y en cuanto a quién cuidó de quién, tal vez deberíamos discutir los 3 meses que usted pasó en Tailandia tras el accidente, mientras yo quedaba al lado de la cama de hospital de Estefanía». Gabriela, sintiéndose una intrusa en una batalla familiar, comenzó a alejarse discretamente, pero Vanessa no dejaría que su salida pasara desapercibida. «Quédese ahí mismo», ordenó, apuntando un dedo acusatorio. «Eso todo es culpa suya», apareciendo con su historia triste, manipulando la situación, haciéndose la víctima. Fue entonces que la puerta del frente se abrió nuevamente, y don Antonio Dante entró, apoyado en su bastón, regresando de su paseo matutino por el jardín. Sus ojos percibieron rápidamente la situación. «Buenos días», dijo él calmadamente, como si no hubiera tensión alguna en el aire. «Espero no estar interrumpiendo». «¿Y quién es este ahora?», preguntó Vanessa, claramente perdiendo el control de la situación. «¿Transformó esto aquí en un asilo, César? Este es don Antonio Dante, padre de Gabriela», presentó César, su tono helado. «Un hombre que merece todo nuestro respeto». Don Antonio
inclinó levemente su cabeza en cumplimiento. La señora debe ser Vanessa. Estefanía tiene sus ojos. Una niña extraordinaria, debo agregar. Su tono era educado, pero había una firmeza subyacente que parecía calmar el ambiente. Vanessa, momentáneamente desconcertada por la entrada del hombre mayor, parecía recalcular su estrategia. «Eso es inaceptable, César», dijo finalmente, su voz más controlada. «Esperaré su contacto para discutir los arreglos legales y pretendo conversar con mi hija adecuadamente, sin plateas». Con eso, giró sobre sus talones y salió, dejando la puerta batir tras de sí. Por algunos momentos, nadie habló. Fue don Antonio quien finalmente quebró el silencio. «Creo que voy a verificar si las niñas encontraron el desayuno». Con una mirada perspicaz para César y Gabriela, se alejó lentamente en dirección a la cocina. Gabriela sentía como si el suelo bajo sus pies hubiera desaparecido. César la observaba con una expresión indescifrable. «¿Usted sabía?», preguntó ella finalmente, «sobre Fernando, sobre las acusaciones». César asintió lentamente. «Su padre me contó ayer, pero honestamente sospechaba que había algo así. Usted tiene aquella mirada de quien conoce el peso del juicio público injusto». Gabriela cruzó sus brazos, una postura defensiva instintiva. «¿Por qué no mencionó?» «Por el mismo motivo que usted no mencionó. No era relevante para nuestro arreglo profesional». Él dudó en la elección de las palabras, como si súbitamente percibiera que lo que quiera que hubiera entre ellos no era más. «Meramente profesional, lo que Estefanía dijo», comenzó Gabriela sintiendo necesidad de aclarar. «Sobre catálogos de joyas y boda. Yo no tengo idea de lo que...» «Era un catálogo de equipos médicos», interrumpió César con una leve sonrisa, «para una nueva silla adaptada que estoy encomendando de Suiza». «Oh». Gabriela se sintió simultáneamente aliviada y sorprendentemente un poco decepcionada. «Claro, eso tiene más sentido». César dio algunos pasos en su dirección, disminuyendo la distancia entre ellos, pero ella no estaba completamente equivocada. Su voz era baja, casi vacilante. «Sobre el modo como yo la miro», Gabriela sintió su corazón acelerar. Estaba a punto de responder cuando oyeron un grito viniendo de la cocina. No era un sonido de alarma, sino de pura sorpresa y alegría. «¡Papi! ¡Gaby! ¡Vengan rápido!». Era la voz de Lupita. Cambiando miradas preocupadas, ambos corrieron para la cocina. Al llegar, pararon abruptamente delante de la escena que encontraron. Estefanía estaba de pie, apoyada en la encimera de la cocina con una mano, mientras la otra sostenía firmemente la de Lupita. Sus rodillas temblaban con el esfuerzo, pero había determinación en su rostro. «¡Miren!», exclamó Lupita radiante. «Esté se levantó sola. Yo solo le di la mano para equilibrar». Don Antonio, sentado a la mesa con una taza de café, observaba la escena con ojos aguados. «Ustedes se perdieron el inicio», dijo él, emocionado. Ella dijo que quería mostrarle a su madre que conseguía, pero su madre ya se había ido. El rostro de Estefanía mostraba una mezcla de triunfo y decepción. Mamá se fue sin despedirse, de nuevo. Su voz pequeña contenía una aceptación triste que partió el corazón de Gabriela. Pero entonces la niña levantó la mirada encontrando la de César. «Pero está bien, porque ustedes están aquí. Mi verdadera familia está aquí». César atravesó la cocina en 3 pasos largos, arrodillándose al lado de su hija. Por primera vez desde que Gabriela lo conociera, vio lágrimas abiertas en el rostro de aquel hombre. «Estás de pie», dijo él, la voz embargada por la emoción. «Mi niña valiente». «Estoy cansada, papi», admitió Estefanía, sus rodillas comenzando a flaquear.
En un movimiento fluido, César la tomó en sus brazos, abrazándola con fuerza, pero gentileza. «Está todo bien. Yo te sostengo ahora. Siempre voy a sostenerte cuando necesites». Gabriela observaba la escena, sintiendo sus propias lágrimas escapar. Lupita se aproximó a ella, abrazando su cintura. Don Antonio se levantó lentamente, colocándose al lado de su hija, un brazo en sus hombros. «Vea usted», murmuró el viejo bajo lo suficiente para solo Gabriela oír. A veces la vida da vueltas inesperadas. Heridas pueden ser el inicio de curas mayores de lo que imaginamos. En aquel momento, envueltos por el aroma de café y pan tostado, en una cocina soleada donde dos familias rotas parecían formar algo nuevo y completo, Gabriela finalmente entendió. Algunas caídas son necesarias para enseñarnos a levantarnos nuevamente. Y a veces necesitamos de manos extendidas para ayudarnos en el proceso. César levantó sus ojos, encontrando los de Gabriela por encima de la cabeza de Estefanía. No había más máscaras, no había más distancia profesional, no había más mundos separados. Solo dos personas que a través del dolor habían encontrado el camino de vuelta a la esperanza. Y en aquella mirada, sin palabras necesarias, había una promesa. Lo que quiera que viniera por delante, fueran amenazas legales de Vanessa, desafíos en la recuperación de Estefanía o los fantasmas de sus respectivos pasados, enfrentarían juntos, como la familia que estaban inesperadamente tornándose.